Estamos grabando. Muy bien. Y si quieren comenzamos entonces, de nuevo. Como dice la profesora Carolina, para honrar la puntualidad. Sí, yo estoy de acuerdo. Si el resto está de acuerdo, comenzamos. Claro. Hola Natalie, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes. ¿Cómo Buenas están? tardes. Bueno, a mí me gustaría como primero antes de comenzar darle las gracias al profe Carlos por animarse como a hacer este espacio, a compartir con nosotros sobre este grupo que es tan increíble. Así que bueno, no quería como que empezáramos sin antes agradecer desde parte de todos los asistentes, principalmente desde Teo. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. No hay ningún problema. Yo siempre emocionado y contento de compartir con ustedes. Gracias. Okay. Pues nada, entonces vamos a hablar de mixomicetes por un ratito. Yo no sé si las profesoras les han comentado, pero pues tenemos un proyecto por allá, en Colombia. Perdonen, si quieren. Tal vez a Tatiana si puede apagar el micrófono un poquito. Entonces, eso es. Gracias, perdón. Yo no sé si les han comentado, pero bueno, supongo que sí. Tenemos un proyecto ahora allá en Colombia, específicamente en el Valle de Aburrá y las zonas aledañas, en donde estamos investigando mixomicetes. Y pues por eso estoy visitando Colombia pues con cierta frecuencia. Entonces, pues como supongo que algunos de ustedes sabrán, vamos a estar por allá la próxima semana. Y la idea es entonces, pues para algunos de ustedes que tengan el interés de aprender un poquillo sobre este grupo de microorganismos, podemos hablar hoy un poquito de eso, de ellos, como darles una introducción y tal vez la próxima semana ya pues entrarle un poquito más a la parte práctica. El asunto es el siguiente. En el continente americano, la investigación con mixomicetes es muy similar a la investigación que se ha hecho con otros grupos de organismos. En el sentido, por lo menos la historia de esa investigación, en el sentido de que pues mucha de la investigación comenzó en Norteamérica y se expandió después a Centro, Sudamérica y el Caribe. Entonces, de alguna forma, en estas últimas regiones, en Centro, Sudamérica y el Caribe, llevamos un cierto rezago con respecto a Norteamérica en términos del estudio de estos organismos. Si ustedes realmente ven la historia de la investigación de estos organismos en Sudamérica, pues se investigan desde 1850, una cosa así. Y en Colombia andan también como por esas fechas. El punto es que han sido investigaciones como muy esporádicas. De pronto alguien estuvo por allá en 1860, encontró unos mixomicetes, sacó alguna publicación de estas que ahora consideramos históricas y pues ahí se fue generando como esa base de conocimiento con respecto a estos grupos. Y esto es prácticamente la misma historia para todo Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Y uno empieza a ver como picos de investigación o picos de actividad muy relacionados con la existencia de investigadores en los diferentes países. Esa es la gran diferencia, por ejemplo, con la investigación de estos organismos en zonas como Norteamérica o Europa, en donde ha existido una investigación como más sostenida en el tiempo durante los últimos 100 o 200 años. Precisamente por esta realidad que tenemos, es que
lo que conocemos en muchos países de Latinoamérica sobre Myxomycetes, de nuevo responde como a estas periodos de actividad esporádicos en los últimos 150 años, digámoslo así. Y Colombia no se escapa a esto. Colombia tuvo alguna investigación en algún momento a mediados por ahí del siglo XX. Después un poco, ya casi a finales del siglo XX, alguien por ahí en Bogotá medio retomó un poco el tema, pero de forma tímida. Y en los últimos 20 años, pues nosotros también, desde esfuerzos, digamos, desde aquí regionales, desde Costa Rica, donde sí hemos tenido pues alguna investigación un poco más sostenida en los últimos 40 años, pues hemos hecho algunos esfuerzos y hemos ido a Colombia, pero la investigación sigue siendo, de nuevo, pues así como a cuentagotas, digamos, no es una investigación sostenida en el tiempo. Yo estoy completamente convencido de que con Myxomycetes lo que sucede con otros organismos, pues tiene que suceder en el caso de Colombia, en el sentido de que la región donde está ahora, pues Colombia, y se extiende un poco más, digamos, hacia Venezuela o hacia otras zonas un poco más andinas, es una región pues con alta riqueza de organismos, ¿verdad? Con una alta riqueza en términos de biodiversidad. Y que pues con respecto a los Myxomycetes, el asunto ande relativamente similar, es decir, que Colombia tenga un número de Myxomycetes pues muy alto. En este momento, hasta hace 1 o 2 semanas, una cosa así, el número de Myxomycetes comunicados para Colombia era de 106. Y se los pongo nada más como en contexto, y perdonen que no me mueva desde esta primera diapositiva, pero nada más como para ponerles un poquito el contexto de por qué es que estamos haciendo todo esto. Hasta hace más o menos 15 días andaba alrededor de 106. Después de pues algunos muestreos que hemos hecho en los últimos 2 años, ahí en el Valle de Aburrá, en las zonas aledañas al valle, con la profesora Carolina García, con algunos y algunas estudiantes también, alguna también está por acá. Hemos llevado ese número de especies de 106 a 134. Es decir, en muy poco tiempo, en 1 o 2 años, hemos aumentado el catálogo de Myxomycetes en 28 especies, únicamente viendo o buscando, estudiando los Myxomycetes en una zona muy, muy restringida del territorio colombiano, y que además de ser pues una zona muy localizada, también es una zona urbana. Entonces, todo indica, de nuevo, que si ya empezamos nosotros a estudiar ecosistemas menos urbanos y pues ecosistemas de diferentes tipos, en zonas, digamos, de páramo, en la costa, en zonas calientes, por ejemplo, los valles orientales, en la costa pacífica, etcétera, muy posiblemente pues llevemos ese número de especies a algo cercano tal vez a lo que tenga México, 350 especies, algo así, o que no, aún más que eso, si ya pues estudiamos otro tipo de ecosistemas también como los amazónicos. Entonces yo estoy convencido que la situación en Colombia pues tiene que ser maravillosa para estos organismos. Yo estoy convencido que hay cualquier cantidad de Myxomycetes allá, y pues de cero los invito a que se involucren pues en este tipo de investigaciones, a que aprendan un poquito y que nos ayuden a investigadores regionales pues a avanzar en el tema. Entonces, pues lo que quiero hablar ahora, así en principio, es más o menos explicarles qué es lo que sabemos de Myxomycetes con la investigación y con todo el desarrollo pues de proyectos que se han llevado a cabo en todo el mundo en los últimos 367 años. Ahí se los pongo así, ¿verdad?
Discúlpeme también que la presentación esté en inglés, pero bueno, normalmente estas las tengo así como en inglés porque son, digamos que para públicos un poco más amplios. Ya ustedes saben pues que yo trabajo en la Universidad de Costa Rica, soy costarricense, pero como pues, normalmente les digo, tengo corazón paisa y me encanta no solo Colombia, sino que me encanta Medellín y pues voy allá con muchas ganas cuando voy, así que estoy contento de que el próximo lunes estaré por allá. Pero bueno, ¿qué son los mixomicetes? Ya para entrar en el tema. Los mixomicetes no son ni nada más ni nada menos pues que un grupo de microorganismos, son eucariotas, pero que están relacionados al grupo de las amebas y pertenecen a este gran conjunto o supergrupo clado que nosotros típicamente denominamos amebozoa. Han existido diferentes clasificaciones de este grupo, pues como ya ustedes se imaginarán, muchas de esas clasificaciones han cambiado muy drásticamente en los últimos años, especialmente a partir de toda la información que la biología molecular nos ha dado. Pero bueno, dentro de esas clasificaciones, en términos generales, los mixomicetes se han mantenido, digámoslo así, en uno de dos grupos. En algo que llamamos micetozoos en español, o maicitozoans, como lo ven ahí, o en algo que llamamos eumicetozoos, o eumicetozoans, como lo ven ahí. Entonces, cualquiera de esos dos grupos típicamente son los que, digamos, se han mantenido en el tiempo en los últimos 40, 50 años y que engloban o incluyen a este grupo de los mixomicetes. Como ustedes pueden ver ahí abajo, en esos diagramas, pues tenemos uno pues que nos muestra las relaciones filogenéticas entre diferentes organismos y ahí pueden ver que en el caso de los micetozoos pues están relativamente cerca, digamos, al clado de los hongos y a los animales. Pero eso tiene sentido porque recuerden que estos organismos pues son amebas, están, digamos, dentro de ese grupo grande de las amebas, pues que está relativamente cerca también a los grupos estos de animales y hongos que estamos hablando. Y ustedes pueden ver ahí una de esas fotos, de esas ilustraciones clásicas que a veces se observan de mixomicetes, que a mí me encantan, por lo menos a mí me parece pues que con estos grupos, con los hongos, por ejemplo, con las plantas, con este tipo de microorganismos, pues también a veces podemos, digamos, cruzar esa línea de ciencia y meternos un poco en la ciencia del arte, en el campo del arte. Y muchos de estos dibujos, pues para mí por lo menos son tanto arte como ciencia al mismo tiempo. Ahí tenemos uno de esos dibujos, digamos, clásicos de alguno de esos textos viejos, donde pues ya se documentaban los diferentes tipos, en este caso, de mixomicetes. Nada más como para reforzarles esto último que acabamos de decir. Entonces, si nosotros pusiéramos ese panorama, ese es el abanico, digamos, de formas de vida que existen en el planeta. Si nosotros observamos ese abanico de vidas, tenemos de nuevo un grupo por ahí que se llaman las amebas, ¿verdad? Y dentro de ese grupo pues hay diferentes subgrupos, por supuesto, como ustedes se imaginan, pero hay un subgrupo que tiene unas características muy particulares dentro de ese gran grupo de las amebas. Y ese subgrupo que tiene esas características particulares, en realidad en lo que se diferencia con respecto a muchas de las otras amebas es en que tienen la capacidad de formar estructuras macroscópicas para efectos de reproducción. Y esto es diferente al estilo de vida y a las estrategias de vida que utilizan, digamos, otro tipo de amebas que, como ustedes pues bien conocen,
pues tienen, digamos, otras estrategias, ¿verdad? Algunas de ellas inclusive patógenas y pues causan hasta problemas médicos en el caso de nuestra especie. Pero lo interesante por lo menos de este grupo, de los micetozoos en general, es que tienen esa capacidad de formar estructuras macroscópicas reproductivas. Hay otros grupos dentro digamos, de aquel grupo grande de los protistas que también tienen esas características, pero quizás el grupo más grande es precisamente ese grupo. Por esa razón, y porque se veían o que se ven más o menos así, es que históricamente pues algunos investigadores los consideraron hongos, pensaron que eran microhongos. Pero bueno, también desde hace muchos años se sabe que no son hongos y evidentemente pues con la información que tenemos en la actualidad es súper claro que las relaciones que tienen con los hongos pues son, digamos, en una historia filogenéticamente hablando, ya a mediano plazo. Es decir, son relaciones pues profundas, similares a las que tal vez nuestra especie pueda tener con un hongo o algo así, pero no son relaciones, digamos, para nada recientes. Es decir, que ya ha existido mucha divergencia entre los grupos. Los mixomicetes son entonces amebas que tienen la capacidad de producir estructuras macroscópicas para efectos de reproducción que se ven como todas esas estructuras que ustedes ven a la derecha y que típicamente pues, se encuentran en todos los ecosistemas terrestres que se han investigado hasta el momento. Normalmente, por lo menos hasta donde sabemos, hay una asociación muy fuerte entre la existencia de estas especies o estos organismos y material vegetal en descomposición. Es decir, donde sea que los hemos encontrado, hay algún tipo de material vegetal en descomposición. Y por material vegetal me refiero a lo que sea. Puede ser una raíz o estructuras radiculares internas. Puede ser, por ejemplo, como estructuras vasculares. Puede ser un tallo, puede ser una hoja, puede ser un fruto, puede ser una flor, etc. Pero normalmente donde hay cualquier tipo de estructura vegetal, pues se han encontrado estas amebas asociadas a esas estructuras en descomposición. Esto para nada quiere decir que los únicos microhábitats en los cuales los mixomicetes se encuentren sean pues esos. No, sabemos que hay mixomicetes, por ejemplo, en el agua, sabemos que hay mixomicetes en el suelo y sabemos que con una alta probabilidad, bueno, por lo menos sí sabemos con certeza que hay esporas en el aire y con una alta probabilidad pues también de pronto hay más que esporas en el aire. Pero bueno, quizás en el aire es más como modo de dispersión. Lo interesante de esto es que, como les decía, si realmente lo vemos en el panorama más amplio de la vida en el planeta, nosotros podríamos decir que los metazoos, que son para efectos prácticos los animales, los metazoos y los embriófitos, que son las plantas, y los eumicota, que son los hongos, no son los únicos grupos que tienen, que despliegan la característica de multicelularidad y carácter macroscópico, sino que los mixomicetes también. Entonces son como un grupillo, digamos, relativamente olvidado como en esta historia, en la historia de que la multicelularidad no únicamente atañe a los animales, a las plantas y a los hongos, sino que pues de alguna forma también atañe, digamos, o está vinculada con la historia de estos organismos. Entonces son interesantes porque, perdonen aquí que me devuelva, porque si ustedes lo ven, por lo menos en este gráfico de la izquierda, pues los micetozoos o eumicetozoos, dependiendo de las clasificaciones, resultan de alguna forma ser basales a otros grupos de organismos.
posiblemente pues muchas de las características que dan origen a estos organismos pues sean de nuevo basales, digamos, con respecto al resto de estos organismos como metazoos, embriófitos y hongos. Y pues esto los hace, digamos, interesantes desde el punto de vista filogenético porque son ahí como, no voy a usar como el cliché, el término cliché que es un eslabón, pero sí son un grupo interesante, digamos, en términos de que pueden vincular otros grupos de organismos que no despliegan multicelularidad con los grupos de organismos que sí despliegan multicelularidad. Entonces, pues por ahí digamos que ya empiezan a ser interesantes, por lo menos para mí. Se han estudiado desde hace muchísimos años, desde el siglo XVII, principalmente en Europa. Los europeos fueron los que empezaron a estudiar esos organismos, por lo menos desde el punto de vista que en la modernidad nosotros consideramos como documentación científica. Yo estoy convencido, y perdónenme que pues, me salga un poquito del tema, pero yo estoy convencido que pues nosotros también manejamos, digamos, a veces manejamos como una visión un poquito eurocéntrica de la historia y nos olvidamos pues que antes de que existiera Europa, como la conocemos ahora, pues existían otras tierras donde también se había generado y se había acumulado muchísimo conocimiento, por ejemplo en Asia. Entonces, pues yo estoy convencido de que los mixomicetes, al igual que muchos otros organismos vivos, pues habían sido ya estudiados en tierras asiáticas y posiblemente también en el Medio Oriente, antes de que llegaran, digamos, a ser documentados científicamente hablando, por lo menos bajo el paradigma de ciencia que tenemos ahora, en Europa. Pero bueno, independientemente de eso, lo más viejo que conocemos de documentación científica relacionado con mixomicetes, pues es de Europa. Y después, más o menos por ahí del siglo XIX, es donde ya, como les decía, empiezan a ser documentados de la misma forma en tierras asiáticas, en el continente americano. Y lamentablemente, pues como sucede con un montón de organismos, no es sino hasta el siglo XX y casi que a la mitad del siglo XX donde empiezan a ser documentados finalmente en África. Entonces, África es la zona geográfica del mundo donde realmente hay un rezago y todavía existe y mucho con respecto a la investigación de un montón de organismos, incluidos los mixomicetes. Como les decía, pues en algún momento se identificaron como hongos, entonces de ahí se acuñó el término mixomicetes. Hongos, un tipo de hongos, digamos, diferentes. Mixo se refiere pues a la capacidad, como a ciertas características zoológicas que tenían. Pero bueno, el micetes ya ustedes saben que se refiere específicamente a los hongos. Y posteriormente, cuando los investigadores se dieron cuenta que quizás ese grupo de organismos en realidad no estaba tan relacionado a los hongos, sino más a los animales, pues acuñaron el término micetozoos o micetozoa, que evidentemente pues es más un término zoológico. En este momento pues estamos todavía ahí en un debate sobre la clasificación de los mixomicetes y en realidad la gran mayoría de investigadores brinca literalmente del término mixomicetes al término micetozoos a inclusive otro término que acuñaron los británicos por ahí del siglo XIX, que es el término mixogástridos. Entonces, cualquiera de los tres términos en realidad pues, se utiliza en la actualidad para referirse a este grupo de organismos. Sin embargo, desde el punto de vista de clasificación formal, hay dos líneas, digamos, de pensamiento. Está una línea un poco más clásica, que es la línea de los europeos, bueno, de dos europeos, de Carlos Lado, que es un investigador español, y de Uno Eliasson, que es un investigador sueco, que pues ellos prefieren que esto esté clasificado dentro de un filum que llaman Micetozoa y dentro de una clase que se llama Mixomicetes. Y hay una generación un poco más joven de investigadores, incluidos Dmitry Leonteyev, que es un ucraniano,
que como muchos otros investigadores de esa región, pues tuvo que salir lamentablemente huyendo de su país hace unos meses. Y bueno, afortunadamente encontró refugio en Alemania y ahí está y sigue haciendo su investigación. Dimitri es un poquito más modernista, utiliza métodos moleculares para, digamos, basar su clasificación. Entonces, para Dimitri, el término micetozoos o micetozoa incluye otro grupo de organismos que filogenéticamente no están relacionados con ellos, con estos. Entonces, él prefiere, digamos, como separar esos dos grupos, ¿verdad? O sea, crear un grupo que él llama eumicetozoa o los micetozoos verdaderos, literalmente para los mixomicetes, y pues otro tipo de nombre para aquellos otros grupos que no necesariamente están ahí. Pero eso todavía, digamos que está relativamente en debate, perdón, nada más para devolverme aquí un poquito. ¿Por qué todavía está en debate si en muchos casos, pues en términos de clasificación, la información molecular, pues digamos que en este momento de la historia se considera que tiene un peso muy fuerte, muy importante para estas cosas? Primero porque son microorganismos y la variabilidad genética que muestran las especies o los individuos es muy alta. Y después porque desde el punto de vista técnico, pues muchas de estas clasificaciones se basan en uno o dos regiones, marcadores moleculares o regiones, digamos, del genoma. Y eso es relativamente poco, ¿verdad? Como para digamos, pues estar completamente seguro de las relaciones entre los diferentes organismos. Entonces, con apenas 2 marcadores en un grupo de organismos cuya variabilidad dentro de cada uno de esos marcadores es alta, pues la incertidumbre es muy alta. Entonces, por eso les digo que todavía digamos que hay cierta reticencia de algunos de los investigadores más pues de la escuela más clásica, ¿verdad?, a aceptar este tipo de clasificaciones. Y pues nada más ahí a la derecha, de nuevo, a mí eso me parece bello, me parece lindísimo, estas imágenes o estos dibujos, ¿verdad? Esa es del famoso libro este de Haeckel. Es una de las láminas de Haeckel, que yo sé que muchos de ustedes pues conocen estas láminas, que él pues escribió todo un libro sobre pues los organismos que viven en el planeta, y ahí incluyó plantas, hongos, microorganismos, mamíferos, etcétera, y pues todos los diferentes grupos taxonómicos tienen ilustraciones muy bellas por un lado y por otro lado pues con mucho detalle y muy interesantes. Desde el punto de vista de ciclo de vida, los mixomicetes pues tienen un ciclo de vida relativamente similar al que ustedes conocen para muchos otros organismos. No me voy a detener mucho en esto, pero nada más pues como para recordarles un poco. Recuerden entonces que los mixomicetes tienen estructuras macroscópicas asociadas a la reproducción. Serían estas, que normalmente las llamamos esporocarpos. Dentro de los esporocarpos hay un proceso de meiosis que genera esporas, y las esporas que se generan pues tienen la mitad del contenido genético que el material original. Entonces, pues comenzamos aquí con un esporocarpo que es diploide, una fase 2N, y después pues estas esporas ya serían, digamos, esporas haploides que pertenecen, digamos, a una fase N. Esas esporas germinan, dan origen a una ameba, y esas amebas son de vida libre, andan por ahí dando vueltas y alimentándose, y digamos con una historia natural muy similar al resto de amebas, ¿verdad? Engolfando diferentes, fagocitando diferentes partículas, substratos, etcétera, para efectos de alimentación. Y eventualmente, pues cuando encuentran alguna ameba compatible, hay una fusión del contenido citoplasmático
y eventualmente una fusión del el contenido nuclear hasta el punto pues, que se forma un cigoto. Ese cigoto, evidentemente, como hay ya una fusión del contenido nuclear, pues se volvería a ser un cigoto diploide. Sin embargo, pues cuando estas amebas están en su fase ameboide, dependiendo de las condiciones del ambiente, principalmente cuando hay mucha humedad en el ambiente, estas amebas, que le llamamos mixamebas, pueden generar un par de flagelos en posición anterior. Este par de flagelos se pueden, ¿cómo se dice? Absorber, reabsorber, y cuando se reabsorben, pues la célula se vuelve a convertir en una mixameba. Entonces el proceso puede estar dinámicamente cambiando de una célula que tiene flagelos a una célula que no tiene flagelos y se comporta para efectos prácticos pues como una ameba, como las que típicamente pues tenemos, digamos, en la cabeza. Pero si estas amebas estuvieran en la fase de células flageladas, que así les llamamos, pues esas células flageladas también pueden entrar en un proceso de fusión de contenido citoplasmático y eventualmente contenido nuclear. Una vez que pues ya existe algún cigoto, ese cigoto empieza a crecer, es una ameba, digamos, un poco diferente a estas amebas haploides y empieza a duplicar el contenido o duplicar el núcleo, el contenido nuclear, el contenido genético asociado al núcleo, muy activamente, pero sin citoquinesis. Esto quiere decir que empieza a reproducir el núcleo por mitosis y se generan múltiples copias del núcleo, múltiples núcleos, pero todos dentro de una misma estructura celular. Entonces se genera una macroestructura que es unicelular, multinucleada y macroscópica. Esa estructura es lo que llamamos un plasmodio. Y ese plasmodio pues empieza en algún momento, esto es digamos una de las fases como más visibles del ciclo de vida de los mixomicetes, se encuentra pues prácticamente en todo lado donde hay ese material vegetal en descomposición y eventualmente pues empieza a darse una condensación del material o de esta masa, digamos, que forma el plasmón para formar los esporocarpos. Esto que acabamos de ver es, digamos, como la fase sexual. Ya en la práctica, pues nosotros sabemos que muy posiblemente la gran mayoría de mixomicetes en realidad presenten la fase, digamos, del ciclo de vida que utilizan con más frecuencia, posiblemente sea esta otra, que es una fase asexual, en donde, como yo les decía acá antes, pues tenemos un esporocarpo diploide, 2N, y hay una meiosis incompleta que lo que genera son esporas 2N también, es decir, no hay la reducción genética que típicamente esperamos con una meiosis completa. Cuando se generan estas esporas, pues sencillamente esas esporas germinan dando origen a una ameba que ya es 2N, que sería, digamos, equivalente a un cigoto. Y esta ameba, pues sencillamente da origen a un plasmodio. Es muy posible, de nuevo, que en la gran mayoría de los casos, lo que nosotros estemos, o lo que suceda realmente en la naturaleza, sea esto. Es decir, que lo que esté pasando ahí es exactamente pues, el ciclo apomíctico que llamamos. Y que en realidad el ciclo sexual, propiamente dicho, sea más bien como una estrategia excepcional. Aún así, pues en la gran mayoría de libros de texto se le da mucho más peso, evidentemente, al ciclo sexual que al ciclo asexual en este caso. Pero, pues por lo menos mi opinión es que esto ha sido así históricamente, sencillamente porque de aquí no sabemos mucho. Y esto sigue siendo la realidad del momento. Hay muy poca gente
que en este momento quizás 2 personas en el mundo que yo conozco que trabajan realmente con el tema de ciclos de vida en mixomicetes, haciendo la documentación. Para eso se requiere muchísima paciencia, se requieren pues ciertas habilidades, muchas habilidades de observación y también pues saber lo que se está observando, ¿verdad? Y pues es relativamente difícil. Entonces hay pocas personas trabajando con esto y por eso pues se sabe relativamente poco. Pero bueno, más o menos así se ven las 3 fases o los 3 estados importantes del ciclo de vida de los mixomicetes. Aquí en la parte superior a la izquierda observamos pues mixamebas o células flageladas con esa forma así, casi que como bacilos. Eso a mí me parecen células flageladas. Ya pues si uno tuviera el manejo del microscopio posiblemente observe los flagelos. De nuevo, evidentemente una ameba se observa con una forma mucho más ameboide. Aquí abajo tenemos la estructura reproductiva. En este caso, pues una estructura que no se ve así, ¿verdad? Que no se ve como esta, con un piecito y un paquete, digamos, de esporas ahí encima de ese piecito, sino que se ve pues como gusanos o como una red. Eso es otro tipo de estrategia, pero bueno, es la fase reproductiva. Y aquí a la derecha observamos el plasmodio, un plasmodio así como de libro de texto en forma de abanico. El plasmodio se mueve, tiene la capacidad de moverse y se mueve normalmente en la dirección como hacia afuera o hacia arriba del abanico. Es decir, si esta es la parte más alta del abanico, por decirlo de alguna forma, ese es el frente del plasmodio. El plasmodio se va a mover entonces en esta dirección, se va a mover aquí hacia arriba y aquí digamos hacia el lado. Más o menos así es como se mueve y se mueve por efectos de un mecanismo de actina-miosina muy similar, de hecho, o análogo prácticamente al que utilizan los animales para movilizarse, para mover musculatura. Y además, pues con la formación de este tipo de estructuras como tipo venas, pues también hay una movilización importante de nutrientes de aquí, digamos, del corazón del plasmodio hacia las partes más externas. Y entonces, pues cuando estas estructuras, digamos, externas van capturando partículas y las engolfan de nuevo también, las predigieren y las incorporan al citoplasma, pues hay también un intercambio, un movimiento activo pues de esas partículas en todas las direcciones, ¿verdad? Entonces el plasmodio por dentro, pues digamos que está relativamente bien nutrido, en tanto pues haya cosas que el plasmodio utiliza para alimentarse en el entorno. Como les decía, pues a pesar de que se han utilizado muchísimo, o sea, se ha hecho un esfuerzo grande por investigar los mixomicetes en muchas partes del mundo, especialmente en las últimas décadas, todavía tenemos muchísimos desconocimientos, o un gran desconocimiento, en términos de la parte ecológica, del rol que tienen los mixomicetes en la naturaleza, el tipo de interacciones que los mixomicetes pues presentan con otros organismos y de cómo en realidad es que estos mixomicetes pues interactúan realmente en esa maraña de y perdóname aquí la redundancia, pues de interacciones que suceden en los ecosistemas naturales. Por ahí en los últimos años se han propuesto algunos roles de los mixomicetes a nivel de ecología microbiana, pero bueno, siguen siendo ahí como medio sujetos a que ya exista una investigación de base
fuerte y robusta, pues que encuentre datos en esas direcciones. Por ejemplo, alguna gente ahora está pensando en que los mixomicetes podrían eventualmente ser sistemas complejos, sistemas biocomplejos, algo similares a los líquenes, por ejemplo, de agricultura microbiana. Se los pongo nada más así como un ejemplo. Muchos micólogos piensan que los líquenes, por ejemplo, no son sistemas simbióticos, así tan sencillos como pues, los encontrábamos en los libros de texto hace muchos años, sino que en realidad son sistemas de agricultura microbiana en los cuales los hongos literalmente retienen contra su voluntad, entre comillas, a las algas y básicamente lo que hacen es que generan un sistema de producción, un sistema productivo de algas, pues para su propio beneficio, ¿verdad? Y en este caso, pues algunas personas, de nuevo, como les digo, están proponiendo que pareciera que algunos mixomicetes están haciendo eso con ciertos consorcios bacterianos. Pero de nuevo, eso es como muy reciente, pero pues no deja de ser, digamos que, más que una hipótesis de trabajo, ¿verdad? A la que pues todavía falta meterle mucha cabeza, mucha investigación y encontrar ese tipo de datos. Pero bueno, a lo que voy es que en realidad sabemos que existen, pero no sabemos qué es lo que hacen. O tenemos todavía un alto desconocimiento sobre el rol que tienen los mixomicetes. En los últimos 20 años, quizás uno de los proyectos más grandes que se ha financiado para la investigación de mixomicetes estuvo basado en la Universidad de Arkansas en el año, por ahí del año 2005, 2010. Y se hizo, había una carencia fuerte de información biogeográfica, información base de biodiversidad con respecto a los mixomicetes en muchas partes del mundo. Una de ellas era el neotrópico. Entonces ustedes pueden observar ahí pues que con esos puntitos rojos, esos fueron muchos de los lugares donde se hizo investigación. Y ustedes pueden ver perfectamente que el neotrópico se investigó bastante bien, por lo menos en la costa oeste, en el caso de Sudamérica. Y algunas zonas de Centroamérica, también se investigaron algunas zonas del centro de Asia, como lo ven ahí, un poquito el sudeste de Asia, y algunas zonas interesantes, áridas principalmente, del sur de África, Madagascar y Australia. Ya conocemos relativamente bien, todavía estamos, de hecho, los diferentes investigadores que trabajaron en esas zonas están todavía generando datos, analizando datos, todavía se siguen encontrando cosas interesantes, por ejemplo, qué sé yo, el libro de mixomicetes de Australia, que se hizo con base en muchos de estos trabajos que se hicieron hace 15 o 10 años, fue recién publicado hace 6 meses, 8 meses, una cosa así. Entonces, pues estamos apenas, digamos, como sacando muchos de esa información. Y como ustedes pueden ver aquí, a mí me da mucha pena que toda esta parte, el corazón de la biodiversidad neotropical, todavía está relativamente poco estudiado, ¿verdad? Entonces, nosotros nos pusimos a trabajar con estas cosas y trabajando en todo esto, encontramos o empezamos a encontrar diferentes datos un poco más interesantes a los que se tenían en su momento. Y pues utilizando otro tipo de nuevo de técnicas pues un poco más modernas. De nuevo, aquí les enseño la misma fotografía que les enseñé antes. Es un mixomicete muy fácil de distinguir, se llama Hemitrichia serpula, que para aquellos de ustedes que pues tengan la oportunidad de acompañarnos en el taller de la próxima semana, yo acabo de recolectar Hemitrichia serpula hace 2 días aquí en Costa Rica y pues si no tengo ningún problema lo voy a llevar allá para que ustedes lo vean durante el taller. Tiene esporas muy interesantes, tiene una estructura que se llama capilicio, que es como una red de filamentos que le ayuda a las esporas a dispersarse, que también es muy interesante observarla bajo el microscopio, entonces ojalá podamos entrarle a esto. Pero lo interesante es que cuando ya se empieza a observar algo, una especie morfológica como esta, ¿verdad?
que típicamente se asumía que era cosmopolita, que estaba absolutamente en todo el mundo. Cuando ya se empieza a ver en detalle, hay algunas diferencias en la morfología de las esporas y también hay bastantes diferencias en la información molecular que se puede extraer. De forma pues que nosotros, por lo menos en ese artículo que publicamos ya hace unos años, pues encontramos 3 grupos grandes, ¿verdad? Un grupo un subgrupo pues de esta especie que estaba más relacionado, por ejemplo, con zonas del hemisferio norte, como este que llamamos A, el más de arriba, y otros que están más relacionados con zonas tropicales. Pero bueno, ya eso nos va dando una idea de que en el caso de los mixomicetes, pues no era tan cierto que todos los mixomicetes estaban en todo el mundo, sino que pues empezamos a observar ya algunas diferencias biogeográficas, y estas diferencias biogeográficas son importantes de documentar porque típicamente están asociadas de nuevo a algunas diferencias en los genomas y desde el punto de vista de biocomplejidad, que es algo que estudiamos, la acumulación de información en los diferentes ecosistemas y la calidad de la acumulación de información, pues está relacionada con el funcionamiento del sistema como tal. Entonces, aunque haya pequeñas diferencias, estas pequeñas diferencias en el genoma, en el caso de uno y otro tipo o subtipos, digamos, dentro de una especie, pues pueden determinar como el potencial rol o pues la dinámica que la especie en el ecosistema en el que se encuentre puede reflejar con otras especies. Muy rápidamente, en términos de filogenia, como les digo, se han utilizado pues algunos marcadores. Esos 5 que les pongo ahí pues son marcadores típicos que se han utilizado con mixomicetes. De esos 5, básicamente el 1 y el 4 son los que sirven para algo. Los ITS, que son muy utilizados, por ejemplo, en el caso de los hongos y que son muy útiles para estos organismos, son en realidad no aportan nada de información al análisis molecular en mixomicetes, son altísimamente variables. Entonces, todavía estamos en un momento en el que nos basamos mucho en subunidades ribosomales, en información de las subunidades ribosomales y en un gen muy específico que se llama el gen del factor de elongación alfa. En los últimos años, pues se ha hecho un poquillo de investigación con este último, con el número 5, con la subunidad de citocromo oxidasa, y pues pareciera que para ciertas aplicaciones pues funciona un poquito, o podría funcionar un poquito mejor que algunas de las otras. Sin embargo, como les digo, pues todavía estamos pegados, por decirlo así, con la investigación molecular con mixomicetes, precisamente por la alta variabilidad. Aún así, pues ya tenemos buenos datos, buenos primers, por ejemplo, para trabajar con un grupo específico de mixomicetes, que son los mixomicetes que tienen esporas oscuras. Aquellos mixomicetes que tienen esporas cafés, violetas, negras, parecieran responder bien a un par, digamos, de primers por ahí que están funcionando bien. Hay otros mixomicetes, por ejemplo, como este que ustedes observan acá, que les estaba enseñando antes, que tienen esporas más en tonalidades naranjas, como beige, rojas, algunas son amarillas. Eso es lo que nosotros en el argot de mixomicetes le llamamos esporas claras. Estos mixomicetes que tienen esas características, esporas claras, parecieran, pues no responden también, digamos, a esos primers que tenemos. Lo interesante es que desde el punto de vista de filogenia profunda en el grupo, dentro de los mixomicetes se puede ver una división muy clara, apoyada por información molecular, entre
los mixomicetes que tienen esporas claras y los mixomicetes que tienen esporas oscuras. Entonces, es un carácter relativamente fácil de utilizar que nos sirve, de nuevo, para separar entre grupos grandes de especies, órdenes, por ejemplo, clases, cosas así, y que pues de alguna forma digamos que también pues está relacionado con la capacidad que tenemos para poder investigar esos clados o esos grupos. No me voy a detener aquí, ya sabemos que los mixomicetes son amebas, pero lo que sí quiero enseñarles acá es por lo menos que en alguna de las investigaciones que se ha hecho en los últimos años, para evaluar un poco, digamos, como el tiempo de divergencia de los diferentes clados, lo que sabemos es que los mixomicetes, o que los clados asociados con los micetozoos, pero bueno, mixomicetes en este caso arriba, el que está más arriba, como les decía, pues alguna gente los llama mixogástridos, surgieron, en este caso, pues ustedes lo ven aquí, no sé, 700 millones de años, una cosa así, 600 y resto millones de años, mucho antes que las plantas. Entonces, sabemos que los mixomicetes surgieron antes que las plantas terrestres y que de alguna forma, pues en ese camino evolutivo, se asociaron a las plantas. Y como les decía, nada más aquí, sabemos ya que hay dos grupos grandes de mixomicetes, lo que conocemos como, ahora le decimos columelidia, que son los mixomicetes con esporas oscuras, y lo que conocemos como Lucisporidia, que son los mixomicetes que tienen esporas claras, que de nuevo es muy fácil de determinar morfológicamente, pero bueno, tiene base filogenética molecular. De nuevo, en términos de taxonomía y nomenclatura, como yo les dije hace un ratillo, pues hay dos líneas, digamos, de trabajo. La línea más clásica pues que quiere que todavía los mixomicetes, y esto quizás es lo más importante, que los mixomicetes sigan utilizando las reglas del Código Internacional de Nomenclatura para ser nombrados. Hasta este momento todavía esa es la realidad. Los mixomicetes, o todo lo que tiene que ver con taxonomía y sistemática de mixomicetes, pues está regido por el Código Internacional de Nomenclatura, que incluye a hongos, algas y otros organismos afines. Pero bueno, hay un grupo de personas por ahí que de alguna forma pues, les gustaría más bien que los mixomicetes se pasaran, digamos, a el sistema de clasificación o de tratamiento nomenclatural y sistemático que maneja el Código de Nomenclatura Zoológica. Pero bueno, eso digamos que anda por ahí todavía en la discusión. Muy rápidamente, pues en términos de fisiología y bioquímica, los mixomicetes, pues de nuevo muestran aquellas famosas células flageladas que, como les decía, cambian de morfología, pueden retraer o pueden generar flagelos dependiendo de las condiciones ambientales. Ya sabemos pues que la división celular únicamente se da durante la fase ameboide. No hay divisiones celulares en ninguna de las otras fases del ciclo de vida de los mixomicetes. Y sabemos también que las células ameboides y los plasmodios tienen diferentes mecanismos de movilidad. Tienen similares mecanismos de movilidad, en este caso también compartidos con los mecanismos de movilidad que nosotros, los metazoos, tenemos, ¿verdad? Que son sistemas de actina-miosina. Desde el punto de vista de morfología también sabemos que la morfología de esas células es un poco diferente entre ellas, pero es muy complicado de estudiar si no se estudia ya con métodos ultraestructurales y con microscopía electrónica. Y se sabe pues que muchas de estas amebas en realidad generan un ectoplasma que forma
que forma pseudópodos, ¿verdad? Entonces, pareciera que, como sucede también con otras amebas, pues la exudación, digamos, de este ectoplasma, lo que hace es que la célula del mixomicete, sí, la célula ameoide, como que patine sobre ese ectoplasma, como que se resbala, digamos, sobre ese ectoplasma, y pareciera que esa es como una de las estrategias que utilizan para movilización. De nuevo, como les decía, por lo menos en la fase plasmodial, sabemos que el plasmodio puede detectar concentraciones altas y bajas de nutrientes, y esto pareciera ser interesante en términos de la ecología de los organismos. Y bueno, y forman estas venas que observamos ahí en la fotografía, que son las que parecieran pues movilizar de nuevo los nutrientes en los diferentes puntos del plasmodio. Algo interesante, por lo menos desde el punto de vista de ecología, es que los plasmodios parecieran tener un buen balance en la relación carbono-nitrógeno. Es decir, hay una relación, digamos, de carbono-nitrógeno relativamente estable en los diferentes grupos de mixomicetes, y que esa relación de carbono-nitrógeno está como muy directamente vinculada con la misma relación en el suelo, en los ciclos de los nutrientes y en el secuestro de carbono. Entonces, si los mixomicetes están mostrando pues, un balance, digamos, muy particular en la relación carbono-nitrógeno, pues pueden ser utilizados, digamos, de alguna forma para estudiar ese tipo de fenómenos en sistemas naturales. Sabemos también que dentro del plasmodio, el citoplasma se mueve activamente en diferentes direcciones, o sea, se mueve típicamente en lo que nosotros llamamos un patrón reversible de citoplasma, ¿verdad? O sea, como si el citoplasma, digamos, de acá se mueve todo en la dirección contraria por, qué sé yo, 20 segundos, 30 segundos, y inmediatamente después de ese periodo hay una reversión del patrón citoplasmático y todo el citoplasma viene, digamos, en la dirección contraria. Y lo que se observa es esa constante cambio, digamos, en el patrón, digamos, de movimiento citoplasmático. De nuevo, pues ya sabemos que la mitosis únicamente ocurre o la meiosis también, pues es las estrategias de duplicación de material genético, pues ocurren únicamente en las esporas, y el resto de las estructuras de los mixomicetes, pues no, digamos, se mantienen relativamente estables dentro del ciclo de vida. Algo interesante que en los últimos años se ha estado investigando es en términos de usos y aplicaciones. Sabemos que hay compuestos activos, compuestos con actividad biológica asociados a los mixomicetes. De hecho, por ahí el año 2006-2007, estudiamos algunos de esos compuestos en un par de especies que encontramos allá en Colombia, en Antioquia, de hecho, por el lado de Santa Elena, porque estábamos viendo la actividad biológica sobre, ¿cómo se llama? El agente causal del mal de Chagas. Encontramos pues que la actividad era buena, ¿verdad? La actividad biológica en contra de ese agente era buena. Y bueno, así como nosotros hicimos eso, se han hecho muchísimos otros estudios con respecto a la actividad antifúngica, actividad antibacteriana, actividad antimicrobiana de un sinnúmero de especies, principalmente de un grupo particular que llamamos Physalis. Y sabemos pues que hay un montón de moléculas por ahí bioactivas que potencialmente pueden ser estudiadas con mayor detalle en un futuro.
En los últimos años, pues, hemos encontrado también que en términos de inteligencia artificial, ingeniería y computación, pues los mixomicetes pueden ser también útiles. Esto es porque esta estructura, de nuevo, que conocemos como el plasmodio, muestra un patrón de comportamiento que es muy interesante. En algunos casos pareciera que ese plasmodio, pues, toma decisiones. Y eso, pues, ha planteado toda una serie de ¿cómo se llama?, eh, de inquietudes a los investigadores, porque si realmente estamos hablando de que un plasmodio como estos toma decisiones, pues estamos hablando de algún tipo, digamos, de inteligencia. Entonces, si estamos hablando de inteligencia, ya pueden ser organismos muy interesantes para estudiar desde el punto de vista de inteligencia artificial, pensando en extraer, digamos, algún tipo de algoritmo o algún tipo de información pues matemáticamente computable a partir del comportamiento del organismo, ¿verdad? Entonces, en estas áreas de computación, ingeniería, inteligencia artificial, pues han estado siendo estudiados en los últimos años. Desde hace muchísimos años se sabe que muchos de los mixomicetes tienen efecto, un patrón de acumulación ¿cómo se llama?, de moléculas. Y pues además de que muestran bioacumulación, pareciera que en algunos casos también pueden ayudar a cuestiones relacionadas con bioremediación. En los estudios que se han hecho de bioremediación y bioacumulación normalmente están asociados a metales pesados y han sido desarrollados pues en regiones como del centro de Asia y en Rusia. En el continente americano pues casi no hemos estudiado, digamos, ese tipo pues esas líneas de investigación. Y después en el área de medicina hay una especie de modelo que es un mixomicete, se llama Physarum polycephalum, y ha sido estudiado ampliamente, principalmente pues, desde hace muchos años, porque tiene ciertas características en el ciclo de vida que nos han podido ayudar a entender las características de tumores y de células cancerosas, principalmente el tema de el control genético relacionado con la duplicación del material nuclear sin citoquinesis, o sea, cuáles son los genes, digamos, responsables de ese tipo de fenómenos. Hay pues un montón de moléculas, como les digo, que han demostrado actividad biológica. Y en la izquierda completamente ahí pueden observar un poco las especies a partir de las cuales pues se han encontrado esas actividades. Ahora, pues rápidamente en términos de estudios y aplicaciones más en el área ingenieril, como les decía, dentro de las venas del plasmodio hay una corriente citoplasmática muy activa y esa corriente citoplasmática, pues ya en los últimos años los investigadores la han podido estudiar en términos más como de hidrodinámica. Entonces, pues llegaron a la conclusión de que se puede estudiar, digamos, casi como un tubo, ¿verdad? Y al estudiarse como un tubo, pues ya, digamos, ya se puede estudiar desde el punto de vista ingenieril. Entonces, pues se han generado como ciertos modelos, casi como que de circuitos, ¿verdad? Relacionados con cómo es que funciona realmente la capotaxis o la capacidad que tienen los plasmodios de ser atraídos o de sentir, digamos, repulsión por ciertas moléculas químicas en el ambiente. Y esto es importante, o este tipo de estudios son importantes principalmente para lo que vemos aquí, pues la generación de prototipos de sensores ambientales, computadoras, inclusive hasta robots, como lo vemos acá. Los mixomicetes pues se han estudiado, o este tipo de características que tienen, las han estudiado como para ver, digamos,
si la información o si el mixomicete puede funcionar de alguna forma como un cerebro muy sencillo de un robot. Entonces se han estudiado, por ejemplo, aquí, como lo ven en el caso de la figura completamente más a la derecha, en el caso de B, esto es un chip, un microprocesador, en el cual pues la conexión eléctrica o electrónica que está siendo dada entre dos circuitos X está siendo dada precisamente por fragmentos muy pequeños de plasmodio. Y esos fragmentos, pues, de alguna forma le dan continuidad no solo a una corriente eléctrica que pasa por ahí, sino que pues permiten que haya un funcionamiento del robot. Y con esto pues se han hecho robots sencillos, pero muy interesantes a partir de mixomicisetes. Otra cosa que se ha estudiado en los últimos años, que a mí me parece muy interesante, es que el plasmodio, de nuevo, tiene esta capacidad de formar venas, pero también tiene como una atracción muy particular sobre partículas de, ¿cómo se llama? De hojuelas de avena. Le encanta la avena. Entonces, los investigadores han colocado estas hojuelitas de avena en ciertas posiciones que, digamos, como en este caso, partieron una lámina de agar, eso es agar-agar, pero la partieron o la fueron como rompiendo de forma que simulara el mapa de los Estados Unidos. Y después lo que hicieron fue que colocaron pedacitos de avena donde están las ciudades más grandes de Estados Unidos. Y sencillamente después colocan un plasmodio en ese contexto, ¿verdad? Y ven cómo el plasmodio empieza a formar estas venas y lo que hace es que simula. Y se los voy a enseñar. Lo que hace es que simula, bueno, aquí comenzaron por ahí de Washington, por ese lado, y ven cómo el plasmodio empieza a colonizar toda la placa de agar y después empiezan a formarse este tipo de venas, ¿verdad? Que son las rutas más rápidas para conectar, en este caso, dos copos de avena, dos hojuelas de avena. Pero esas rutas más rápidas, esas rutas más eficientes, pueden ser utilizadas para estudiar los movimientos no solo de productos o de fenómenos en el caso de Estados Unidos, sino que también pueden ser analizados o pueden ser utilizadas para inclusive estudiar el sistema de transporte de Estados Unidos. Entonces, por ahí va, digamos, como mucha de la investigación en este momento. Y en los últimos, ya en el último año, una cosa así, en los últimos 2 años, esta capacidad que tienen los mixomicetes o el plasmodio del mixomicete de ayudarnos a comprender las relaciones entre como diferentes reservorios de energía y los flujos asociados con ese reservorio de energía, pues ha sido utilizada también para modelar la forma del universo. Entonces, hace un par de años, esos investigadores pues propusieron, digamos, un modelo de cómo se ve realmente el universo con base en el mixomicete. Entonces, han sido estudiados, digamos, en estas direcciones en los últimos años. Y como les decía, pues todo esto tiene que ver con el famoso comportamiento complejo que se observa en mixomicetes, en el cual pues se han observado todas estas características, ¿verdad? Hay una capacidad de tomar decisiones, el plasmodio tiene una capacidad de tomar decisiones, tiene una capacidad de optimizar su red de flujo de información, o en este caso, pues de nutrientes, por ejemplo. El plasmodio se puede habituar, tiene capacidad de habituación, muestra pues también, digamos, algún tipo de memoria externa y también pues la capacidad de anticiparse a
a eventos periódicos, y esto es pues lo que los investigadores llaman un nivel, digamos, de análisis cognitivo mínimo, lo cual es súper interesante en términos de un montón de aplicaciones de nuevo que se pueden pensar. Esto también tiene que ver con problemas matemáticos sencillos que se han observado que los mixomicetes solucionan. Uno de los cuales es, por ejemplo, salir de un laberinto. Y pues se han estudiado ya en los últimos años esto con un poquito más de detalle como para encontrar los algoritmos de toma de decisiones que tiene el mixomicete. Y pues independientemente de todas estas cosas, de la parte más biológica, de las investigaciones que se están haciendo en los últimos años y de la historia, digamos, de investigación de los mixomicetes, pues en su historia de investigación sí han sido objeto y mucho de fenómenos, digamos, artísticos, de toda esta, de una cultura, digamos, de arte relacionada o que tiene, digamos, ¿cómo se dice? Como su... ay Dios, bueno, la inspiración, tiene su inspiración en la naturaleza. Ahí vemos, por ejemplo, una fotografía, esta fotografía de la derecha es una fotografía de una exhibición museográfica en la cual pues se utilizan, ahí ustedes ven estas como manchas o estas estructuras que se pegan a la pared que están simulando en este caso pues un plasmodio de un mixomicete para hacer como ciertas analogías de como la cooperación más que la competencia, pues es, digamos, una de las estrategias más eficientes de sobrevivencia en el planeta y cómo precisamente esta característica pues está completamente explicada, digamos, en el funcionamiento de un plasmodio, ¿verdad? Entonces se ha llevado, digamos, ya pues como temas más o áreas más conceptuales, artísticas, y obviamente cosas un poco más como pragmáticas aquí, como a la derecha, relacionadas con guías de identificación y estas cosas. Pero bueno, en los últimos años estamos también como en un momento, digamos, histórico en el que hay un auge por tal vez no la investigación con mixomicetes, pero sí hay cualquier cantidad de fotógrafos en el mundo interesados en tomar fotografías de los mixomicetes y ahora hay pues hasta especializaciones fotográficas en microfotografía y todas estas cosas y hay mucha gente tomando fotografías de mixomicetes y esto nos está ayudando un montón. Por lo menos desde el punto de vista de ciencia, lo vemos como aportes ciudadanos a la ciencia, ¿no? Ciencia ciudadana, y nos está ayudando un montón a documentar especies de mixomicetes en partes del mundo pues, donde no necesariamente tenemos datos. Ahí les muestro dos fotografías, una de un fotógrafo español que se llama Carlos de Mier, que es muy bueno. Ahí vemos unas estructuras e inclusive se pueden ver como los cristales de carbonato de calcio, estas cositas blancas que se ven así, que se ve como azúcar. Esos son cristales de carbonato de calcio y la fotografía, pues la calidad de la fotografía es lo suficientemente buena como para que inclusive veamos los granitos individuales. Y pues otros fotógrafos, o en este caso una fotógrafa maravillosa, además una persona increíble, Sarah Lloyd, de Australia, pues que tienen la capacidad de tomar ese tipo de fotografías que, de nuevo, como les decía, más allá de la parte científica que también aportan, pues raya, digamos, en un campo mucho más artístico, pero que nos permite de alguna forma pues observar la naturaleza desde otra perspectiva, ¿verdad? Lo cual también es muy lindo. Y también pues otro tipo de arte, ¿verdad? Inspirado en este caso en mixomicetes. Aquí tenemos pues, el ejemplo de una artista rusa, Elizaveta Shepina, que pues plasma en su arte moderno
pues las relaciones, digamos, entre los diferentes organismos y los mixomicetes. Entonces, pues sin más, nada más quería así como ofrecerles una introducción muy rápida a los mixomicetes y mostrarles pues algunas de las cosillas que se están haciendo en los últimos años y comentarles de nuevo pues que estamos haciendo estos trabajos en Colombia para los que puedan tener la oportunidad de acompañarnos la próxima semana. Y ahí podemos hablar con un poco más de detalle y enseñarles información y datos y todo. Pero bueno, por lo menos digamos que la parte como más general de los mixomicetes de la podíamos hablar un poquito hoy. Así que yo no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, pero bueno, aquí estoy para lo que ustedes dispongan. Voy a devolverme aquí, me gusta esa. Carlos, muchas gracias por tu charla. Yo creo que quedó bastante claro el tema, o por lo menos si ya tenemos como una buena perspectiva de lo que puede ser el taller. Em, no sé, si alguien tiene una pregunta y quiera levantar la mano, podemos como dar paso a Claro. este espacio de preguntas. Sí, la idea, perdón, la idea del taller es que ya le entremos un poco más a la parte práctica, ¿verdad? O sea, que vayamos a ver dónde es que se encuentran y que empiecen aquellos de ustedes que ya tienen experiencia con estos grupos, pues ya tienen, digamos, en su cerebro, ya tienen como ese mapeo mental, digamos, de cómo encontrarlos y y cómo se ven. Pero aquellos de ustedes que de pronto no lo tienen, pues que empiecen a generar esas habilidades. Natalie dice, em, y con respecto a eso de dónde encontrarlos, esa asociación que tienen tan particular con el material vegetal, ¿crees que se debe también como a alguna relación, pues no sé, evolutiva? ¿O por qué crees que tan fácilmente los encontramos como en ese tipo de hábitats? Que ya lo mencionabas, que sin duda uno lo encuentra en ese material en descomposición. Creo que faltó como aclarar que se alimentan de bacterias, ¿cierto? O exclusivamente de bacterias. Sí, no, sí, perdón, no mencioné esa parte. Sí, los mixomicetes se alimentan son depredadores de cadenas, perdón, de sistemas microbianos. Entonces, en realidad, pues si nosotros hiciéramos la analogía con una sabana africana, por ejemplo, o con una selva neotropical, pues serían algo así como felinos, ¿verdad? Serían como depredadores pues de otras especies. En el caso de ellos, pues sí se alimentan de bacterias, de levaduras, de algas. Hay uno o dos mixomicetes que se alimentan exclusivamente de hongos. Y cuando hablo de hongos me refiero a los basidiomas de un hongo, o sea, estructuras relativamente grandes y se las comen. Y pareciera por ahí que hay un par de mixomicetes que pues tienen alguna capacidad como de digerir quitina, bueno, estos de los hongos, pero hay un par de mixomicetes también que pareciera que digieren como estructuras de artrópodos, no necesariamente el artrópodo vivo, ¿verdad? Así como un depredador de un artrópodo vivo, pero sí, si hay un ala por ahí perdida de algo o una estructura de algún exoesqueleto, pues también tienen la capacidad como de alimentarse de eso. Pero entonces lo que mencionabas de que casi que generan como un sistema agro para alimentarse, estaría como implicando que, no sé, que exudan ciertos compuestos que van a ser como atractivos para bacterias y eso va a
generar como todo un microhábitat ahí en donde ellos pueden alimentarse o cuál es como la hipótesis alrededor de eso. Sí, pareciera que por ahí anda. En realidad los mecanismos, quien propuso, pues la idea no propuso el mecanismo, entonces hay un montón de gente como pensando en los mecanismos. Pero bueno, ese es uno potencial, sí, como que sí, ese exudado, ese ectoplasma que se exuda de alguna forma es como un atractor, digámoslo así, de ciertos consorcios bacterianos, ¿verdad? Que son incorporados dentro del citoplasma del mixomicete para efectos, digamos, de alimentación, pero pues pueden ser, cuando el mixomicete, digamos, si la ameba se encuentra en una situación compleja de vida, puede enquistarse, ¿verdad? Y dentro de ese quiste no solamente está la ameba como tal, sino que pues también puede haber información bacteriana o la misma bacteria. Y en el plasmodio pareciera que también. Entonces, lo que alguna gente está proponiendo es que parece que el mixomicete tiene la capacidad como de llevar de cargar, digamos, la bacteria a lo largo del ciclo de vida. Y de alguna forma, digamos que lo ven así como una forma ¿cómo se llama? De agricultura microbiana. Tal vez no la bacteria, pero sí, digamos, no sé, tal vez ya por efecto evolutivo, pues hay una incorporación, digamos, tal vez algún tipo de transferencia lateral de genes y incorporación del genoma bacteriano en el genoma del mixomicete de forma pues que se establezca como una relación como mucho más cercana con ciertos consorcios bacterianos. Pero en realidad pues estoy aquí hablando paja porque de nuevo esto es relativamente nuevo y quien propuso la idea ni siquiera propuso el mecanismo. Entonces no me hagan mucho caso, o sea, no sabemos en la respuesta. Pero es interesante. Sí, súper interesante. Ahorita, de hecho, hay un muchacho de doctorado en México que va a empezar a trabajar con esto. Pero estamos hablando de apenas en los últimos 2 meses, una cosa así. Ya. Y en cuanto pues al estudio del rol ecológico, ¿cuáles crees que son como los puntos de partida? O sea, si ya hay algunas hipótesis o cómo sería como el camino por dónde empezar a estudiar ese rol ecológico. Eh, yo creo que ahí todavía tenemos muchas preguntas también, porque, y de hecho, pues hemos comentado eso en diferentes como conversaciones entre pues, gente que investiga esto. Normalmente pues se han establecido como asociaciones biológicas, por decirlo así, entre los mixomicetes y las plantas en las que, o las situaciones ecológicas, para no decir plantas, en las cuales los mixomicetes se encuentran. Pero esas asociaciones se han establecido con base en ocurrencia de estructuras reproductivas, pero bueno, ya sabemos que las estructuras reproductivas en mixomicetes, como en hongos, como en un árbol, por ejemplo, pues no son más que eso, ¿verdad? Que una estructura reproductiva y que no necesariamente determinan la existencia o no del organismo. Entonces, para ya entender el rol, lo que yo diría que tal vez lo que hay que hacer es entrarle un poco más a la parte de metagenómica. Ya empezar a ver un poco más, con un poco más de detalle, dónde es que, en qué tipo de situaciones ecológicas es que estamos observando pues, ciertos entes, unidades de mixomicetes y cómo después podemos empezar a hacer esas relaciones entre esos entes, unidades de mixomicetes o información molecular y lo que pues evidentemente ya conocemos como las especies morfológicas, ¿verdad?
pero eso todavía lo tenemos como muy así, muy, muy somero. Pero yo creo que por ahí va la cosa. O ya otro tipo de estudios un poco más finos, bioquímicos también, por ejemplo, para ver. Los mixomicetes crecen sobre plantas. En cualquier libro de texto ustedes lo van a ver, ustedes van a ver que dice que los mixomicetes no son patógenos, que no tienen ningún efecto sobre las estructuras vegetales. Pero bueno, en principio eso es hasta cierto punto, digamos que algo deshonesto, ¿verdad? Porque la misma estructura o un montón de estructuras creciendo sobre una hoja de una planta viva, pues evidentemente por lo menos un efecto mínimo sobre la capacidad fotosintética de esa hoja tendrán. Y ese efecto mínimo pues tendrá algún tipo de efecto, digamos, fisiológico sobre la planta. Entonces, como que hemos simplificado y minimizado, digamos, a cierto punto el papel, el efecto, el rol que los mixomicetes tienen sobre otros organismos. Pero bueno, eso yo creo que responde también a que somos relativamente pocos estudiándolo, entonces la gente, típicamente pues los investigadores de ahí no pueden cubrir un montón de como aspectos finos, ¿verdad? De detalles en sus investigaciones, entonces de ahí se quedan como en la parte más somera, pero todavía estamos ahí generando datos que a pesar de ser someros, pues siguen siendo importantes porque son los datos base y claves para poder ya como entrarle a preguntas un poco más complejas. De acuerdo, Carlos. Y Karen te pregunta qué tipo de método de inferencia filogenética utilizaron o cuál metodología consideran dentro del estudio de los mixomicetes. Yo ahorita no me acuerdo, la verdad, no tengo los detalles, pero eso lo podemos ver. Si Karen va a estar en el taller la próxima semana, lo podemos ver con detalle ahí. Y sobre cuál metodología, a qué se refiere, perdón. No sé, Karen, si puedes como responder ahí a Carlos a la inquietud. Buenas noches con todos. Hola. Sí, ¿cómo está? Muchas gracias por la charla. Bueno, yo estoy todavía estudiando biología y mi duda era porque justo estamos viendo métodos de inferencia, entonces nos mencionaban que hay tres tipos de metodologías que se utilizan cuando se van a hacer hipótesis filogenéticas de algún organismo. Entonces, en el caso de mixomicetes, no sé si tal vez usted sabe un poquito más como qué método es mejor para realizar estos análisis filogenéticos. Eh, pues en el contexto de lo que tú estás viendo en tu clase no tengo la menor idea. Ya pues habría que, digamos, lo podríamos hablar con un poco más de detalle, a ver qué es lo que realmente estás viendo en tu clase para más o menos entender un poquito más del contexto. Si vas a estar la próxima semana, yo creo que ahí podríamos hablar un poquillo de eso, te podría enseñar más o menos el punto de partida, digámoslo así, de los investigadores, pero como te digo, hay aún en el aspecto filogenético, no hay todavía como un acuerdo. Hay alguna gente pues que va en una dirección, otra gente que va en otra dirección. Es como en todo, ¿no? Alguna gente es más, alguna gente tiene una visión, por ejemplo, filogenética más como particionista. Alguna gente tiene una visión más como de agrupar. Entonces, pues también, digamos que de ahí partiría como la misma metodología que se utiliza. Ah, ya. Y, y tal vez me podría ayudar con algún correo para explicarle. Lo que pasa es que yo soy de Ecuador, entonces no Ujú. podría decir, ajá, es por eso. Ah, claro, perfecto, ¿no? No hay ningún problema. En términos de, vamos a ver, en correo, si quieres, te voy a poner aquí el correo. Muchas gracias. Ujú. Lo podemos discutir con un poco más de detalle en algún momento. Vamos a ver. Ahí no te lo... Espérate. Ahí, espérate. Mm,
Ahí te mandé el correo. Listo. Eh, Muchas gracias. en Ecuador, perdón, en Ecuador hay cosas súper interesantes. Ecuador se estudió bastante como en los 90s. Y después de los 90 se ha estudiado relativamente poco. Nada más, pues para que sepas, hace un par de años contactaron a varios de nosotros para volver a retomar el tema de Ecuador. Pero en realidad eso, pues se nos vino la pandemia y nos quedó un poco, digamos, como por, pues ahí como, se nos quedó pues retrasado, ¿verdad? Y tal vez volverían a retomar esa actividad que estaban por hacerla acá en Ecuador. Yo espero que sí. Lo que pasa es que ahí también, pues, hay también como que trabajar en equipo, ¿verdad? O sea, en el continente, por lo menos en el neotrópico, te comento así muy rápido, en el neotrópico trabajan así como activamente Arturo Estrada Torres, es un profesor de la Universidad de Tlaxcala en México, pero México es tan grande y es tan rico en un montón de cosas, ecosistemas y es tan extenso, pues que Arturo prácticamente se ha dedicado a su propio país, ¿verdad? Después estoy yo en Costa Rica, que Costa Rica es chiquito, y en realidad pues podemos estudiar algunas cosas como más puntuales en Costa Rica, pero de nuevo pues ya como para cosas un poquito más generales, yo decidí irme a Colombia porque pues me gusta mucho, pero te cuento que nunca he ido a Ecuador, así que no sé si voy a Ecuador y de pronto pues también me encanta. Pero quien ha demostrado interés en Ecuador es Carlos Lado. Carlos Lado es un investigador español muy bueno. Y yo sé que, pues, si se animaba. Y la otra persona que trabaja en el neotrópico es, hay dos señoras brasileñas. La Ice Cavalcanti en Pernambuco, que eso está en el norte noreste de Brasil, y Solange Javier Santos, que está por Brasilia. Pero de nuevo, el cuento de Brasil es muy similar al cuento de México, ¿verdad? Son países tan extensos, tan grandes que pues, ellos se dedican a la investigación pues dentro de sus propios contextos. Muchas gracias. ¿Alguna otra cosilla? Pues yo creo que no. Podríamos como cerrar por hoy aquí y ya esperarte a que nos veamos aquí en Colombia. Perfecto. No, no, yo contento. Entonces nos vemos ahí la próxima semana. Y perdón, y a Karen lo que sí le puedo decir es, si hay un interés, digamos, también en que se haga algo en Ecuador, eh, pues yo también puedo, digamos, ayudarte a que alguien vaya a Ecuador y que, digamos, generen investigación o les den un curso, ¿cómo se llama? Presencial allá o algo así. De pronto no yo, pero de nuevo, pues sí puedo hablar con otra gente. Así que si hay interés, eso lo podemos conversar. Pero bueno, entonces, no, Muchas gracias. claro, al resto, muchas gracias y espero Muchas que gracias, pueda conocer Carlos. a muchos de A mí ustedes. me gustaría como agregar una cosita antes de terminar y es invitar a las personas que están hoy acá, que se inscribieron al taller, que en caso tal de que no puedan asistir, se lo hagan saber a extensión para poder brindar ese cupo a otras personas, porque pues el curso se llenó súper rápido y tenemos varias personas en espera, entonces como invitar a esas personas que por cualquier eventualidad no puedan llegar a asistir, lo hagan saber para así poder darle la oportunidad a las personas que están en espera. Muchas gracias por este espacio, profe. Claro, no, con mucho gusto. Y ahí veo que Emanuel dice que muchas gracias desde Argentina. Emanuel, Argentina, eh, te cuento que tiene también cosas súper interesantes. Ahí ha estado Carlos Lado, de España. Hay investigadores argentinos en la región de La Plata. Y, pero todavía falta mucho que hacer por esos lados.
Listo, Carlos, muchas gracias. Entonces, yo creo que sí, estuvo como muy interesante la charla y la participación como desde distintos puntos de América. Claro, no, genial. Sí, súper. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Aquí nos vemos y que pases una feliz noche. Ok. Yo me quedo por aquí, voy a parar aquí la grabación. Ok. Pero me quedo por aquí para... Sí, por favor, y sí, Carolina también.